como pastor. En los últimos 2 años también estuve ayudando en la Universidad de Pittman con la maestría en español que ellos ofrecen, como el encargado, después como el más o menos administrador académico y ahora como el consejero a los estudiantes. Allí tuve la oportunidad de, en 2 clases, ayudar como profesor asistente y así conocí al pastor Samuel, también al pastor Luis, y fue un privilegio, ¿verdad? Estar con ellos porque son muy inteligentes, los dos son el top, ¿verdad? Entonces son muy buenos y siempre me impresionaban los dos, ¿verdad? Y es una bendición ahora estar aquí con ustedes por eso. Yo soy paraguayo, yo soy de Paraguay, de Sudamérica. Estoy casado con mi esposa, se llama Shelly. Juntos tenemos 4 hijos, 2 varones, 2 niñas y un perrito, ¿verdad? Entonces ahí completamos la familia. Somos 6 en total, ¿verdad? Más del perrito, claro, ¿verdad? Estuvimos, como le dije, sirviendo en Estados Unidos, primero en Brasil, donde yo estuve estudiando en un seminario que se llama Palabra de Vida. Después para hacer mi maestría y ahora a punto de terminar mi doctorado, Dios me abrió las puertas en una universidad que se llama Bob Jones en Estados Unidos. Y mientras estaba allí, pues estuve también sirviendo como pastor, ¿verdad? Por unos 2 años en Carolina del Norte, en una ciudad que se llamaba Jacksonville, cerca de Winston-Salem. Y después por 11 años en Carolina del Sur, en Greenville, en una iglesia que se llama Iglesia Bautista Nuevo Amanecer. Y entonces ya después Dios me ha llamado a otro tipo de ministerio. Entonces trajimos un pastor y él está allí sirviendo. Sin embargo, yo estuve con él por los últimos 2 años, ¿verdad? Hay un dicho que dice, un buen líder es un buen seguidor. Entonces me ha tocado ser un buen seguidor y apoyarle al pastor y claro, ¿verdad? Ha sido un privilegio servir juntos. Entonces eso más o menos quién soy yo y es un privilegio para mí estar con ustedes en esta noche y claro, es un privilegio para mí compartir la palabra de Dios. Es mi anhelo que usted sea edificado, que aprenda algo, ¿verdad? En esta noche y así podemos ser edificados con la palabra de Dios. Entonces, pues para comenzar yo le invito a que si usted puede abrir su Biblia conmigo en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4. Vamos a dar lectura a los versículos 1 al 16 en unos minutos más. Vamos a estar estudiando específicamente los versículos 7 al 10. Sin embargo, vamos a leer versículo 1 al 16 para tener en mente el contexto. Ahora, fíjese, hermano, que la epístola a los Efesios que fue escrito por el apóstol Pablo, en general enfatiza 2 doctrinas. La doctrina de Cristo, que es conocida como la cristología, y la doctrina de la iglesia, que es conocida como la eclesiología. Claro que habla de otras doctrinas también, pero esto se enfatiza. Entonces, prácticamente podemos dividir la epístola a los Efesios en 2, capítulo 1 al capítulo 3 y capítulo 4 al capítulo 5. Capítulo 1 al capítulo 3 habla de nuestra posición en el Señor Jesucristo, quién nosotros somos en Cristo. Y el capítulo 4 al capítulo 6 habla de nuestra práctica en Cristo. Entonces, capítulo 1 al capítulo 3 tenemos nuestra posición en Cristo. Capítulo 4 al capítulo 6 tenemos nuestra práctica en Cristo Jesús. En uno enfatiza la cristología, en otro enfatiza la eclesiología, aunque se ven otras doctrinas, claro, en toda esta epístola que escribió el apóstol Pablo. Nosotros vamos a estar en el capítulo 4, en donde comienza hablando de la unidad de la iglesia. A partir del versículo 7, entonces va a hablar de los dones. Y allí nos va a estar enseñando, hermano, que es posible que en esta unidad que el apóstol Pablo habla, no excluye el ejercicio de diversos dones. Es posible que haya unidad en diversidad. Nosotros vamos a estar enfatizándonos en la parte del versículo 7 al versículo 10, donde ni habla mucho de la unidad, ni habla mucho de los dones, pero es una parte muy importante para nosotros como cristianos. Ahora, a partir del capítulo 4 versículo 4 al versículo 16, en la mente del apóstol está los dones, ¿verdad? Los dones. Entonces nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué son los dones? Que hay personas que no saben qué son los dones. Uno viene y te pregunta, ¿cuál es tu don? Pues no tengo ni idea, yo no sé si eso se come, cómo se toma o qué, ¿verdad? ¿Qué son los dones?
Bueno, los dones, hermano, es la habilidad, es la capacidad especial dada por Dios al creyente en el momento de la salvación que les capacita a servir a otros en la iglesia. Es la capacidad dada por Dios al creyente, a todos los que estamos aquí, que nos capacita para servir en la iglesia a otros creyentes. En otras palabras, es el poder de Dios para servirle a Él en la iglesia. Cada uno de ustedes, hermanos, aquí en esta noche, si usted tiene al Señor Jesucristo en su corazón, Dios te ha dado por lo menos una capacidad especial, por lo menos uno, para que tú le sirvas a Dios aquí en la iglesia. Ahora tal vez tú te preguntas, pero ¿cuáles son esos dones? Mira, en la Biblia hay 4 lugares en donde nos dan una lista de los dones. Nosotros encontramos en 1 Corintios capítulo 12, Romanos 12, Efesios 4 y 1 Pedro capítulo 4. Allí encontramos una lista bien fácil. Pero ahí encontramos en 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4, 1 Pedro capítulo 4. Bien fácil. Ahora, yo aquí le voy a dar rápidamente una lista de los dones que nosotros encontramos allí enlistado. En primer lugar está el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de fe, el don de sanidad, el don de milagros, el don de profecías, el don de discernimiento o discernimiento de espíritu, el don de lengua, el don de apóstol, el don de enseñar, el don de servicio, el don de administrar o administración, el don de dar económicamente, el don de presidir, el don de ministrar, el don de evangelizar y el don de pastor o maestro. Esto es más o menos, y claro, el don de misericordia, de evangelista y del pastor y maestro. Esto es una lista así nomás de lo que nosotros encontramos aquí. Uno de estos dones usted tiene. Hay algunos de estos dones que hoy en día no tienen validez, pero con seguridad uno de lo que está allí usted tiene. Entonces, si usted es un creyente en esta noche, usted no tiene excusa para no servir a Dios. Si usted es un creyente en esta noche, si usted recibió al Señor Jesucristo en su corazón, si usted entregó su vida a Dios, no tenés excusa para no servirle a Dios. Es más, un día le vas a dar cuenta a Jesús por el don, por la capacidad divina que Él te dio. Cada uno de nosotros aquí, hermanos, Dios nos dio una capacidad para servirle. Por eso que hay un dicho que a mí me gusta mucho. Dice, siervo que no sirve, no sirve. Siervo que no sirve, no sirve. Entonces, Dios te ha dado una capacidad a ti para que tú seas un siervo que sirve. Bien fácil, ¿no? Dios te ha dado una capacidad a ti para que tú seas un siervo que sirve. Y de eso vamos a estar leyendo los versículos 1 al 16. Yo espero que usted esté allí. Eso no es ni la introducción ni nada. Eso es solamente gratis. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a leer Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Vamos a estar estudiando solo los versículos 7 al 10, pero para tener todo el contexto posterior, ¿verdad?, en mente, y también el antes y el después. Dice así, versículo 1. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamado, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándonos con perseverar. Note cómo comienza, aquí comienza la unidad. Esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo, por todo y en todo. Note la preposición con la cual comienza el versículo 7 y él marca la división. Pero pasamos de todos o de la unidad a vosotros, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don
de Cristo. Por tanto dice, versículo 8, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos. En alguna versión dice, llevó cautivo la cautividad. Una hueste de cautivo, una interpretación de eso. Y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Versículo 11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustados y unidos por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. En otras palabras, Dios nos ha dado diversos dones para la edificación de la iglesia, para servirles. Siervo que no sirve, no sirve. Y si usted es cristiano en esta noche, no tiene excusa para no servir a Dios. Bueno, vamos a orar y vamos a estudiar de manera particular el versículo 7 al versículo 10. Oremos. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, en esta hermosa noche, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí en la iglesia y nos das esta oportunidad de poder estudiar tu palabra. Quiero pedirte, amado Dios, que en esta noche tú me des las palabras para explicar tu palabra y me ayudes a poder decir las cosas de manera que toda la atención sea atraída a tu palabra. Te pido, Señor, que en esta noche sea la Biblia, la palabra de Dios, nuestro profesor. La palabra de Dios, nuestro instructor. Que la palabra de Dios predique. Y que tú uses la Biblia, Señor, para enseñarnos, para exhortarnos y animarnos. Y yo te ruego, Señor, que en este segundo aniversario de esta iglesia, tú animes a los hermanos a servir juntos. A que cada uno pueda desempeñar ese talento, esa capacidad divina dada por usted para el crecimiento y el fortalecimiento de esta iglesia. Y que podamos ver esta iglesia crecer y fortificarse en Cristo, en unidad, y que tú seas, Señor, seas ese vínculo que los mantiene unidos. Y que esa diversidad sea la muestra, Señor, de esa unidad que hay en la Trinidad y ellos puedan impartir aquí en esta ciudad el Evangelio y tú le uses para que otros puedan conocer a Cristo Jesús. En esta noche, Señor, pedimos que tu Santo Espíritu tome el control de estos minutos y nos ayude a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, te pido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, fíjese, hermano, que cuando yo era adolescente, una de las personas a quien yo admiraba mucho, era mi hermano Pedro. Yo admiraba tanto a mi hermano Pedro que yo cuando era adolescente yo caminaba como mi hermano Pedro. Yo me vestía como mi hermano Pedro. Yo me peinaba como mi hermano Pedro. Yo me acuerdo que mi hermano Pedro tenía una cuchara en la casa de la cual solo él comía. Cuando él no estaba en la casa, yo solo quería comer de aquella cuchara. Porque le admiraba a mi hermano Pedro. Él fue el primero que se convirtió de nuestra familia al Señor Jesucristo. Luego después, pues yo me convertí y aún le admiraba más a mi hermano Pedro.
Yo quería hablar como él, y quería liderar como él, y quería predicar como mi hermano Pedro. Mi hermano Pedro, hermano, tiene el don de evangelista. Usted o cualquier persona no va a estar más que 10 minutos con mi hermano Pedro sin que él le evangelice. Y varias veces usted le va a ver a una esquina con la cabeza agachada y muy probablemente a esa persona él está guiando al Señor Jesucristo. Yo quería ser como mi hermano Pedro. Yo me acuerdo una vez nos fuimos a un zócalo y dije, yo voy a ser como mi hermano Pedro. Yo nunca había evangelizado antes. Y nos fuimos a este lugar, a este zócalo y dije, ¿qué voy a hacer? No sabía cómo evangelizar. Pues la Biblia, tenía la Biblia, entonces abrí la Biblia y adivinen dónde abrí en la Biblia. Para evangelizar me acuerdo a una persona que estaba allí. Abrí en Cantar de los Cantares, hermano. Nunca evangelice con Cantar de los Cantares. Y yo abrí allí, como que la suerte que abro aquí, abro allá. Cantar de los Cantares capítulo 2. Y le dije a la persona, le quiero hablar de Cristo Jesús. No use cantares. Me equivoqué, me frustré tanto, hermano. Porque la persona se fue porque no sabía qué decir. Yo pensaba, yo no soy igual que mi hermano Pedro. Me frustraba muchas veces. Hermano, en realidad cuando nosotros pensamos bien, compararse y querer ser como la otra persona que es bueno en algunas cosas, no está bien. Y eso muchas veces pasa en la iglesia. ¿Qué vas a ganar con compararte con otra persona? ¿Qué vas a ganar con querer ser como otra persona? Si te comparas con otro hermano de la iglesia, lo que va a crear en usted, hermano, es desánimo. Yo pasé por eso. Y crea desánimo, hermano, porque tú no tienes el don que tal vez esa persona tiene. Dios no quiere que tú hagas lo que el otro está haciendo, porque no tiene el don. Entonces el diablo te va a desanimar y el diablo te va a decir, pero ¿para qué servirle a Dios si tú no tienes ni tienes ese don? No solamente compararte con otra persona te va a desanimar, sino que también produce celos. Yo me acuerdo, yo quería ser tanto como mi hermano Pedro que yo tenía celos de él, hermano. De mi propio hermano. No solamente produce desánimo, celo, produce ingratitud. Y uno comienza a decir a Dios, ¿por qué no soy como fulano de tal? ¿Por qué no predico como fulano de tal? ¿Por qué no hablo como fulano de tal? ¿Por qué no puedo hacer como fulano de tal? ¿Por qué no puedo amar? Porque algunos tienen don de misericordia, son tan buenos en amar. Y eso crea en nosotros ingratitud, porque dejamos de ver lo que nosotros sí tenemos y la capacidad que sí Dios nos ha dado y somos ingratos. Como el hombre que mira a otra mujer y se pierde de disfrutar la mujer que Dios le dio. Por comparar. Y por último, hermano, produce frustración, enojo y eso se produce en amargura en muchos cristianos. Amargura y rompe la unidad que tiene que haber en una iglesia. ¿Por qué? Porque no sabe que Dios le ha dado un don y quiere tener el don que otra persona ha tenido. Ahora, claro, nosotros tenemos que hacer la diferencia entre talento y don. Note que yo no dije música y no dije algunos talentos. Talento y dones son dos cosas diferentes. Tal vez usted dice, pero ¿cuáles son las diferencias? Qué bien que usted preguntó porque le voy a decir un ratito. Bueno, talento. El talento aún los inconversos tienen, pero el don de Dios los inconversos no pueden tener. El talento uno nace con ellos, pero el don se le da a una persona cuando nace de nuevo, cuando recibe al Señor Jesucristo. El talento, hermano, se puede usar en todos los lugares. Los dones Dios los dio específicamente para estudiar, para usarlo ¿dónde? En la iglesia. Eso es prácticamente la diferencia entre talento y dones. Y en la iglesia de Efesios habían algunas personas aparentemente que no estaban aprovechando del don que Dios le había dado. Muy probablemente se estaba comparando con otra persona y eso estaba creando fricción en la iglesia. Y por causa de eso no podía servirle a Dios porque ni sabían qué don tenía. Estaban tan ocupados en el otro
que no se ocupaban de ellos mismos. Entonces el apóstol Pablo aquí les presenta en estos versículos la realidad de que Dios les ama tanto, pero tanto, que Él les dio por lo menos un don para que ellos les sirvan a Dios. Y después le va a mostrar que el que les dio los dones tiene toda la autoridad, todo el poder, toda la capacidad para al que no sabe hacer nada, haga algo. Por eso no hay excusa para aquella persona que está en el Señor Jesucristo para que no sirva a Dios. No hay excusa. Lo que nosotros vamos a ver en pocas palabras es que porque Cristo te capacitó para servirle, no hay excusa para no servirle. En esta mañana, si tú estás aquí sentado y tenés a Jesús, usted tiene una capacidad dada por Dios. Usted es un siervo de Dios. No solamente el pastor es siervo de Dios, usted es un siervo de Dios porque Dios te capacitó para servirle. Por lo tanto, siervo que nos sirve, nos sirve. Si no está sirviendo en la iglesia, no le está sirviendo a Dios. Por eso no tenemos excusa para servir a Dios. Entonces, en esta noche yo quiero compartir en estos versículos dos realidades en cuanto a la capacidad que Dios nos ha dado. En primer lugar, vamos a ver en el versículo 7 que Cristo distribuye los dones a cada creyente. Por eso tú tienes que usarlo. No hay excusa. ¿Quién distribuye? No es el pastor el que distribuye. No es un fulano de tal el que distribuye. No. La persona que te conoce mejor. La persona que te creó. La persona que sabe lo que te gusta. Él, Dios, te capacitó a ti. Por eso no hay excusa. Y tú tienes que usar la capacidad que Dios te dio. Eso es lo que nosotros vemos en este texto. ¿Quién escoge el don que yo tengo? ¿Yo lo escojo? No. ¿Mi mamá escoge? No. Lo escoge Dios. Entonces, vemos aquí, hermano, una de las cosas que todo creyente tiene por lo menos un don. ¿Cuánto? Por lo menos un don. Vamos el texto conmigo rapidito allí. Mire en la Biblia, en el versículo 7. Mire, dice, pero a cada uno de nosotros. Miren que el Espíritu Santo es muy inteligente. Es muy inteligente. Dice, ¿a cuántos? A cada uno de manera singular. Y de manera plural a nosotros. Todos nosotros. Vela que puede haber en la diversidad unidad. A cada uno de nosotros. A cada uno de ustedes que están aquí en esta noche. A cada uno, no lo digo yo, dice el texto. Cada uno de ustedes tiene por lo menos, ¿sabe cuántos dones? Por lo menos un don. Tenemos dones diferentes. De repente hay un hermano que puede tener el don de exhortar y él puede predicar. Pero de repente hay otro hermano que tiene el don de servir y a él le encanta venir a la iglesia y preparar las sillas, hacer cosas sirviendo a Dios. ¿Quién es más importante, el que predica o el que está preparando la silla o limpiando la silla para servir a Dios? Para Dios igual. Porque Dios te dio esa capacidad. Hay hermanos que si podrían, vivirían en el hospital para poder visitar a los enfermos. Hay otros que hasta tienen miedo de ir al hospital para que no le agarre esos insectos. Hay hermanos que tienen el don de dar, que le nace dar. Hay otros que hay que empujarle para dar. Dones diferentes. Pero el texto dice, cada uno de nosotros. Cada uno tiene por lo menos un don para servir ¿a quién? Para servir a Dios. Dios entonces nos ha dado esa capacidad diferente para servirle a Él. Él no nos ha dado esa capacidad para competir el uno con el otro. No nos ha dado la capacidad para compararnos los unos con los otros.
Él nos ha dado capacidad diferente, hermanos, para complementarnos unos a otros en la iglesia, a trabajar juntos en la iglesia. Es como los colores. Usted ve un cuadro de un solo color, pero ve un cuadro de muchos colores, mucho más lindo. Así nos ha dado dones diferentes para complementarnos, no para competir, mucho menos para compararnos, sino para complementarnos y servirnos a Dios. Hay, hermanos, diversidad de dones, pero el mismo Dios que nos da a cada uno de nosotros, Él te ha dado por lo menos un don. Hay un texto que está en 1 Corintios, podemos leer aquí juntos, dice, perdón, 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 7, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Cada uno. Ahora, mire, yo estuve en Corintios hace 2 semanas visitando esa ciudad en Grecia. Esa ciudad es impresionante. Esa ciudad tenía personas que hablaban todos los idiomas. Personas con diferentes capacidades. Por eso es que Corinto era una iglesia con problemas, porque habían hermanos que allí habían todos los dones. Y una de las cosas que ellos tenían que aprender, hermano, para que uno no se sienta menor que el otro, es que todos aquí en Cristo tenemos por lo menos un don. Todos podemos ser útiles. También nosotros aprendemos aquí, hermano, que tu don es una manifestación de la gracia. Mire, hermano, es una manifestación de la gracia de Dios. Es una de las manifestaciones más grandes de que Dios te ama a ti como persona. Es una de las cosas que nosotros tenemos que pensar cuando las cosas nos van mal, cuando mi hijo se enferma, cuando perdí un trabajo, cuando me viene una enfermedad, cuando parece que el mundo se me está cayendo y a veces el diablo me tienta a que Dios ya como que se olvidó de mí, como que Dios no se importa por mí. Eso es mentira, hermano, porque aquí nosotros vemos que esta capacidad que Dios te dio para servirle es una manifestación de su gracia. Es una manifestación de su amor. Mire lo que dice el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido ¿qué? La gracia. La gracia. ¿Qué quiere decir la gracia? La gracia es un beneficio otorgado por pura benevolencia. Es un beneficio otorgado por pura benevolencia. Es un favor inmerecido que uno recibe. No lo mereces, no lo merezco, pero de todos modos Dios me los da. Se refiere a un acto de bondad y generosidad divina de parte de Dios. Gracia es cuando Dios te da algo que no mereces. ¿Merezco ser capacitado por Dios? ¿Merezco tener un don de Dios? ¡No! Pero Dios de toda manera, porque te ama, hermano, no solamente dio al Señor Jesucristo. Él te dio un don, Él te dio la capacidad para que tú le sirvas. Yo nací cuando mi papá tenía 64 años, fíjense. Cuando yo nací, mi papá tenía 64 años. O viejo ya estaba, yo era como nieto de mi papá. Por eso me daba todo lo que yo quería. Además de ser el último, era su nieto. Estaba bueno. A mí me gusta ser, ¿no? Es la verdad. Mi papá quería saber tanto lo que iría a pasar conmigo, porque él sabía que se iba a morir muy probablemente cuando yo ya era joven, que me llevó a una de estas brujas, ¿cómo se dice? Que adivina el futuro. Cuando era mi mamá me cuenta que me llevó mi papá a una de estas adivinadoras, lo que sea, para ver cómo yo sería. Y mi mamá le dice que le dijeron, mi papá salió bien. Que aquella bruja o lo que sea le dijo, no, tu hijo va a ser la oveja negra de la familia. Bueno, yo soy un poco negro, ¿no? Pues ni modo. Y no puedo cambiar.
Mi mamá dice, qué equivocada estaba. Pero no es uno, hermano. ¿Sabe quién es? Es el que está allá arriba. Que no nos da porque merecemos, sino porque no merecemos, como que más nos da. Entonces, cuando las cosas no me salen bien, cuando como que el mundo se me está cayendo, a veces es bueno pensar por un ratito, por eso Dios tan bueno me ha dado tantas cosas que no merezco. Y entre ellos, este don que Él me ha dado. Porque la gracia manifiesta justamente, ese don manifiesta la gracia de Dios. Es una dotación, no de acuerdo a lo que merezco, es una dotación de acuerdo a la capacidad de aquel que lo da. Por eso que tú puedes hacer cosas que tú ni te imaginas, hermano, si tú te entregas a Dios. Porque el don no es de acuerdo a nosotros, es de acuerdo a Él. Por eso Dios puede hacer de ti cosas increíbles. Cosa increíble como la salvación. La salvación es una manifestación de la gracia. La salvación es algo increíble. Hacer que un endemoniado sea un evangelista es algo increíble. Y cuando usted lee Marcos capítulo 5, usted ve que una persona endemoniada que le ponían cadena, que nadie le podía controlar, dice el texto. Luego después la gente, después de que estuvo con Jesús, se asustaron porque le vieron a este tipo bien vestido, calmadito, en su buen senso, dice la Biblia. Es el primer misionero de la Biblia que le dijo a Jesús, quiero irme contigo. Y el Señor Jesucristo le dijo, no, tú te vas a ir a tu casa a evangelizar. Y Dios hace que este endemoniado sea un evangelista. Eso es gracia de Dios. Eso es amor de Dios. Entonces, todo creyente tiene por lo menos un don o más. Y ese don es manifestación de la gracia de Dios. Y también aprendemos en tercer lugar, hay un texto aquí que sí quería leer, por eso puse allí. En Romanos, antes de ir al otro punto, en Romanos capítulo 12, versículo 6a dice, de manera que teniendo diferentes dones, note lo que dice después, según la gracia que nos es dada. Fíjese, hermano, nosotros no lo escogemos. Está en la voz pasiva, como también está aquí, yo le voy a explicar enseguida. Se nos da. Dios nos da. Dios te da a ti. Dios te da a ti. Entonces, primero vimos, todo creyente tiene por lo menos un don, y ese don de manifestación de la gracia de Dios. Y vemos aquí que quien escoge ese don es Cristo Jesús. Entonces, Cristo escoge los dones correctos para darte a ti. ¿Por qué eso es importante? Porque a veces yo estoy aquí y el hermano está predicando y yo digo, ay, ¿cómo me gustaría hablar como el hermano? Y usted no sabe, pero este hermano que le da a usted evangelizar, dice, ¿cómo me gustaría evangelizar como ese hermano? Y este hermano que evangeliza está diciendo, ¿cómo me gustaría ir al hospital como esa hermana? Y no sale del hospital. Yo me tengo que lavar 10 veces la mano para ir al hospital. Y al salir también de paso, pues, cuando me enfermo. Lo que nosotros tenemos que pensar es que el don, la capacidad que Dios me dio a mí, Él me conoce, Él sabe quién soy yo, conoce mi nombre, conoce cuánto cabello tengo, conoce mi familia, conoce mi trasfondo, conoce lo que me pasó. Si fui abusado, Él sabe. Si me trataron mal, Él sabe. Si me trataron bien, Él sabe. Si me dieron todo lo que quería, Él sabe. Si no me dieron nada de lo que yo quería, Él sabe todo. Y el que sabe todo, que te conoce bien, te dio un don de manera específica para que tú sirvas en esta iglesia que está aquí, para que de esta iglesia resplandezca la luz de Cristo en esta ciudad. Y eso no lo digo yo, lo dice el texto. Mire conmigo el texto en el versículo 7. Entonces dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El texto dice, se nos ha concedido. Note que está en el tiempo pasado. Eso se me ha dado a mí cuando yo recibí al Señor Jesucristo.
Pero no solamente está en el tiempo pasado, en el griego está en la voz pasiva. Un verbo en griego puede estar en la voz activa, en la voz media, que le llaman, o en la voz pasiva. En la voz activa, la persona hace la acción del verbo. Patea la pelota. En la voz media, la persona hace y recibe la acción del verbo. O sea que pateó la pelota con comba. Fue una super comba que la pelota volvió otra vez a él. Eso fue mejor que Ronaldinho. Pero en la voz pasiva, él recibe la acción del verbo. Se le pasa la pelota. O se le patea la pelota. O quién sabe se le patea a él mismo, no sé. En otras palabras, la voz pasiva lo que indica es que el individuo recibe la acción del verbo. No hace nada para recibir la acción del verbo. Por eso el texto aquí dice, se le ha concedido. Él no hace nada para conceder. Se le ha concedido. La voz pasiva, él recibe la acción del verbo. ¿Quién hace la acción del verbo? ¿Quién da? Note el texto después en el versículo allí 7 dice, de acuerdo a la medida del don de Cristo. Note, en griego, de Cristo, don de Cristo es un genitivo. Puede ser un genitivo de fuente, que significa que la fuente de todos los dones es Cristo Jesús. ¿No? Yo creo que más es como demostrativo, que quien tiene todos los dones, quien es el dueño de los dones, quien da todos los dones, es Cristo Jesús. Cuando uno dice casa de José, demuestra que esa casa de quién? De José. Y si él quiere, te va a dar o no. Entonces, dice, se ha concedido de acuerdo a la medida. La palabra medida viene de la palabra meter o metro. Nosotros hoy tenemos la palabra, ¿verdad? En español. De acuerdo a la medida, al metro. Dios te da a ti a la medida perfecta. No se equivocó. Te dio la cantidad perfecta. Te dio la capacidad perfecta. ¿No lo mereces? Claro que no. Bueno, tú ni lo recibes. Él te la da. Una persona, Simón, ¿se acuerda de Simón en la Biblia? Que él le ve a los apóstoles sanando y dice, no, esto sí me conviene, a ver si compro y le doy un poco de dinero. Y él se va y le habla a los apóstoles como queriendo sobornarle, ¿no? Como queriendo hacer algo pirata, te doy un $10,000 y dame eso. Como que si fuera que se puede conceder. Pero el don no se puede conceder. Es concedido el don. Dios me lo da a mí. Por eso que en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, refiriéndose a los dones, repartiendo los dones a cada uno en particular, como Él quiere. Entonces, Cristo distribuye los dones de una manera soberana. Eso significa que no hay cabida para la inactividad en la iglesia, porque Cristo te lo da. No hay cabida para la exaltación de un don en una iglesia, porque Cristo es el que da. Y tampoco hay cabida para la sustitución del don. No puedo dar, oh Dios, mejor no quiero este don de fe, Dios, mejor dame el don de evangelista. No. Entonces, esto no es, si Dios es el que da, no hay cabida para la que la persona no esté haciendo nada en la iglesia. Tiene que usar su don. No hay cabida para exaltar a una persona por causa de su don, porque Dios es el que da ese don. No hay cabida. No hay cabida para eso en la iglesia. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender porque Cristo te da los dones. Tú tienes que usarlo. Lo triste, hermanos, que hay iglesias donde hay personas que no están usando su don. Hay personas que no están sirviendo a Dios.
¿Sabe que hay otra cosa aún más triste que eso? Y yo he conocido esto personalmente. Hay personas que fingen tener un don y se frustran porque las cosas no les salen. Y porque piensan que el don que Dios le dio a ellos es como que menor. Y viven frustrados. Eso no es el plan de Dios. ¿Sabes el plan de quién es eso? Ese es el plan de Satanás. Satanás y los demonios saben muy bien el don que tú tienes. Ellos saben muy bien la capacidad que tú tienes. Y él va a trabajar día y noche para que tú no lo uses. Va a trabajar día y noche para que te veas como un inútil. Va a trabajar día y noche para que tú te desanimes a ti mismo. Por eso es que hay muchas veces que lo mejor lo que puede hacer un cristiano es hablarse a uno mismo. Es decir, no, pero eso está mal. No, es así. Y Satanás va a trabajar día y noche en contra de usted. Pero los siguientes versículos que vamos a ver ahora, versículo 8 al versículo 10, manifiestan que el Señor Jesucristo obtuvo el derecho absoluto, aún encima de las huestes celestiales, aún encima de Satanás y todos los demonios. Imagínate, hermano, imagínate lo especial que sos. Perdón, estoy hablando como vos. Imagínate lo especial que tú eres. Que Dios, Cristo, aquí nos muestra lo exaltado que Él ha sido para que usted sepa que usted tiene el derecho de servirle a Dios. Entonces vamos a aprender en segundo lugar y para terminar que Cristo obtuvo el derecho de darte los dones. Por eso tenías que usarlo. Él compró el derecho. Y aquí el salmista, note lo que va a hacer, no es salmista, disculpe, el apóstol Pablo, él va a estar usando un salmo. El apóstol Pablo va a estar usando el Antiguo Testamento para enseñarnos a nosotros algo. Y eso muestra que él creía que el Antiguo Testamento era... Usted sabe, hermano, que hay hermanos que creen que el Antiguo Testamento no es la palabra de Dios. Que solamente el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Hoy en día, ¿sabía usted, hermano, que hay personas que se llaman cristianos de la letra roja? Lo que ellos dicen que ellos solamente creen lo que está en rojo en la Biblia. Ni creen todo el Nuevo Testamento. Eso en Estados Unidos. Pronto va a llegar por aquí también. Si es que ya no llegó. Solamente que hay partes, hermano, que hay palabras que dijo el Señor Jesucristo que no están en rojo. Pobrecito. Se equivocaron de bien grande. Pero aquí nosotros vemos al apóstol Pablo, que fue entrenado por el Señor Jesucristo mismo en el desierto por 3 años. Él usa un texto del Antiguo Testamento para manifestarnos a nosotros, usted y yo, que Cristo Jesús obtuvo, compró, tiene, ganó. Porque el Salmo 68 es un salmo de victoria. Y es un salmo de victoria que manifiesta que el Dios de los cielos bajó a la tierra para dar victoria a Israel. Entonces era un canto de victoria que cuando ellos estaban subiendo a Sión, el que fue a Jerusalén sabe que Jerusalén está como en una montaña. El pueblo de Dios cuando iba a Jerusalén siempre se subía hacia una montaña hacia arriba. Entonces ellos cantaban cuando estaban yendo hacia arriba la victoria que el Dios de los cielos bajó para darles. Y entonces el texto dice, mire allí lo que está en el versículo 8. En el versículo 8. Lo que nosotros vemos en el versículo 8, hermano, es como una ilustración. Pablo usa Salmo 68, versículo 8 para ilustrar cómo Cristo obtuvo el derecho. Yo puse ilustra, debería ser ilustrar para ser mejor. Pero noten lo que dice el versículo 8. Por tanto, dice. Esa palabra es una palabra técnica, es como decir, la Biblia dice. ¿De qué Biblia está hablando? De la
Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Por eso dice el texto, por tanto dice, la Biblia dice, y usa allí entonces una cosa muy interesante. Dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva. La Reina Valera dice, llevó cautiva la cautividad. Ahora, no continuaré porque aquí está lo interesante. La pregunta entonces es, y vamos a leer enseguida, la pregunta si uno lee la Reina Valera entonces es, ¿qué es la cautividad? Si el que subió a lo alto, y claro, se está refiriendo al Señor Jesucristo, está usando un texto del Antiguo Testamento para referirse al Señor Jesucristo. El que subió a lo alto llevó cautiva la cautividad. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la cautividad? Y la respuesta es, bueno, una de las cosas que nos cautivan muchas veces como cristianos es Satanás. Otra vez uno le llama a esa cosa que nos cautiva el pecado, ¿verdad? Como que nos cautiva. Y otro es la muerte, algo que nos cautiva. Pero entonces, aquí es muy interesante como dice la Biblia de las Américas, porque dice, cuando ascendió a los altos llevó cautiva una huestes de cautivos, un montón de cautivos. Que yo creo, hermano, que lo que está diciendo es que llevó todo aquello que nos cautiva, no solamente el poder satánico encima de nosotros, sino también el poder del pecado encima de nosotros y también el poder de la muerte encima de nosotros. Por eso que el apóstol Pablo pudo decir en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y después él agrega, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Usted sabía que en Cristo Jesús usted es más que victorioso? Y si usted lee Romanos capítulo 8, allí hay una lista de cosas por lo cual usted es más que victorioso y que nada lo puede separar del amor de Dios. Entonces, el Salmo 68, versículo 18, ilustra lo que Cristo hizo. El Señor Jesucristo entonces vino a cautivar la cautividad. El Señor Jesucristo vino a tener victoria para darnos victoria a nosotros. Pero el Salmo 68, versículo 18, en el versículo 8 Pablo lo usa para ilustrar, pero después en el versículo 9 él lo usa para explicar. Entonces Salmo 68, versículo 18 explica cómo el Señor Jesucristo obtuvo eso. Mire allí el versículo 9, lo usa como ilustración en el versículo 8, pero después lo da explicación. Vamos a leer el versículo 8 otra vez, dice, por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Versículo 9, hay como una explicación. Esta expresión que ascendió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. Porque ahora me tiene que mirar aquí un ratito. ¿Qué significa no solamente que ascendió? ¿Qué significa eso? Aquí hay otra pregunta también para nosotros. Para el apóstol Pablo, esto no era pregunta, esto era sabido. Lo que él está diciendo es que si él subió, eso también significa que bajó. Entonces la gente dice, no, lo que aquí está diciendo que el Señor Jesús se fue ¿dónde? En el infierno. ¿Dónde eso dice en la Biblia? Aquí no dice eso. Aquí dice, mire lo que dice, mire conmigo para que vea que yo no miento. Dice que descendió a las profundidades de la tierra. No dice Hades. Entonces uno tiene que saber qué significa profundidades de la tierra. Ahora, fíjese, está usando un texto del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ellos estaban entendiendo que Dios que está arriba no descendió al infierno para dar victoria a su pueblo. ¿Dónde descendió?
a la tierra. Muchas veces estaba como fuego, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento. Y a veces como nube para guiar a su pueblo. La parte más profunda era venir a la tierra. Entonces, lo que muchos de nosotros creemos que cuando dice descendió a las partes más profundas de la tierra, es una referencia a su encarnación, a su nacimiento, no solamente su nacimiento, sino también su muerte y sepultura. Todo ese proceso, hermano, es como que se hizo a favor de ustedes, a favor mío. Todo ese proceso de dolor, todos los pasos, el apóstol Pablo está viendo, porque se acuerda que en el versículo 7 había dicho que el don es una manifestación de la gracia, y aquí uno ve cuánto Dios nos ama. No solamente ascendió, sino el primero descendió hasta las partes más profundas. No solamente se hizo hombre, nosotros leemos en Filipenses, sino que fue aún menos que hombre. ¿No? Él se encarnó por nosotros. Entonces, después nosotros vemos que Él aplica eso. Ilustra, explica, y ahora, ¿qué eso significa? ¿Cómo se aplica a nosotros? Miren lo que dice entonces en el versículo 10. El que descendió, el que se encarnó, el que vivió la vida que no podíamos vivir, murió la muerte que merecíamos morir y obtuvo la victoria que no podríamos obtener, dice él mismo. El que descendió es también el mismo que ascendió. Y no solamente ascendió, sino lo que dice, que ascendió mucho más arriba de todo los cielos. Ahora, aquí está lo interesante. Esa frase, todos los cielos, es como decir, en el Antiguo Testamento a veces se usa eso para referirse a todas las huestes angelicales o a todos los poderes espirituales. Yo cuando veo esto, hermano, yo veo como en mi mente, y aquí, perdone, aquí una interpretación, casi aplicación personal, es como que cuando no solamente ascendió, sino que Él ascendió encima de todos los poderes espirituales, de todos los demonios, de toda esa atmósfera de maldad. Fíjese, hermano, yo cuando me fui en Atenas la semana pasada, la Biblia dice en Hechos capítulo 17 que el apóstol Pablo como que se enfermó, se molestó tanto por la idolatría. Mire, usted no va a creer, hermano. Usted no va a creer la cantidad de imágenes que hay en esa ciudad. No lo va a creer. ¿Cómo puede ser? Es un poder que tiene encima de la persona increíble. Por eso que cuando aquí dice que el Señor Jesucristo que ascendió, que descendió, no, es el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos. Para demostrar su poder y su victoria. Después dice, para poder llenarlo, ¿qué? Para poder llenarlo todo. Entonces, la realidad de su ascensión indica también la verdad de su encarnación. ¿Qué significa que descendió primero entonces a las partes más bajas? Significa que Él se encarnó por nosotros. Eso es lo que nosotros entendemos allí. Ahora, todo esto indica algunas cosas muy importantes en cuanto a la preeminencia del Señor Jesucristo. Y aquí viene la aplicación. El hecho de que Él ascendió más allá de los cielos, indica que Él es preeminente. Indica que Él es más importante. Indica que Él tiene toda la capacidad. Entonces, si el Señor Jesucristo es preeminente, eso quiere decir que el Señor Jesucristo es supremo sobre todo. Eso indica la supremacía de Cristo sobre todo. ¿Qué significa eso? Significa que nadie tiene más poder que el Señor Jesucristo, ni los demonios, hermanos.
El hecho que Él se subió más allá de los cielos indica su supremacía. Él tiene más poder que todos. Más poder que los demonios. Más poder. En mi país hay muchas personas que cuando, por ejemplo, quieren hacerle una maldad a una persona, se van a un santo y le hacen en mi país le llaman un payé. Le hacen como una maldición. Yo no sé si aquí en México hacen eso, que se van con un santero y le hacen una maldición. ¿Sí? No se hace, no se hace. Bueno, entonces, mucho. Entonces, cuando dice que el Señor Jesucristo fue encima de los cielos, significa que el Señor Jesucristo tiene más poder que todos los poderes. En mi cultura, esto le demuestra una libertad a las personas del payé, del maldición. Yo me acuerdo mi abuelo cuando se convirtió a los 92 años. Es como que se le desató algo. Porque le habían dicho a mi hermano que alguien le hizo un payé, una maldición. Y mi abuelo creía. Más, mi abuelo creía que se estaba muriendo de eso. Y cuando mi abuelo vino al Señor Jesucristo y recibió al Señor Jesucristo, es como se liberó. Es como volvió a vivir a los 92 años. Porque la supremacía del Señor Jesucristo indica que Él tiene más poder que todos los poderes, aun que los demonios. Pero no solamente indica eso, indica que el Señor Jesucristo puede satisfacer más que todos los placeres. Ahora fíjese porque esto es muy importante. En la ciudad de Corintio, cuando usted se va en la ciudad de Corintio, hay una montaña. Usted ve que cuando usted anda aquí, usted puede ver ese santuario, esa iglesia, ese templo en la montaña. Hay una montaña que se ve una iglesia bien alta. ¿Sí? Cuando usted se va en Corintio, usted ve allá arriba había un panteón, una imagen. Se veía de todos los lados. Era una imagen de la diosa Afrodita, que es la diosa del placer sexual. El hecho de que Cristo es supremo, no solamente significa que el Señor Jesucristo tiene más poder que todos los poderes, significa que Él te puede satisfacer más que todos los placeres que este mundo te puede ofrecer. El Señor Jesucristo te puede satisfacer más que cualquier placer. Y muchachos, mirad ustedes que son algunos jóvenes. Yo me casé, yo no tengo pena de decir. Yo me casé, cuando me convertí tenía 11 y 12 años. Yo cuando me casé tenía 21 años. Mi esposa tenía 23 años y medio. Yo digo 24, a ella no le gusta, pero bueno. Mi esposa fue mi única novia. Mi esposa fue la única mujer a quien le besé. Mi esposa fue la única mujer a quien le dije te amo. En otras palabras, yo me casé virgen. Ahora usted puede decir, no, pues usted no tenía ni oportunidad. Yo era fisiculturista y si usted sabe cómo es eso. Y jugaba fútbol, rugby, voleibol y me encantaba bailar. No le cuenta a nadie. No, de veras. Pero cuando uno reciba al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo te puede satisfacer más que cualquier placer. Y no te vas a lamentar que Él sea tu satisfacción. Porque Él es supremo. Porque Él se subió encima de todos los cielos. Y el texto dice para llenarlo. Mire lo que el texto dice ya al final del versículo 10. Para llenarlo todo. Todo lo que necesitas, Él lo puede llenar. Todo. Toda necesidad que tenés, Él lo puede llenar. Él puede hacer que aún un hombre divorciado que ha decidido no casarse viva satisfecho, porque Él es supremo. Él puede hacer que un joven que ha tomado la decisión
de mantenerse puro hasta su casamiento. Viva feliz de la vida. Como si fuera que tiene todos los placeres del mundo y aún disfruta más. Porque aquello, el lunes ya no tienen nada en el bolsillo. Nosotros por lo menos tenemos 10 pesos para comprar una Coca-Cola. Disfrutamos mucho más. Y la satisfacción que puede dar Cristo. Entonces, el hecho de que el Señor Jesucristo es preeminente y soberano, eso significa que Él es supremo sobre todo. Pero también indica que Él es Señor sobre todo. Indica la supremacía del Señor Jesucristo, indica el señorío del Señor Jesucristo. ¿Qué significa el señorío del Señor Jesucristo? Que Él me dice lo que yo tengo que hacer. Que el Señor Jesucristo me lo da y yo lo tengo que recibir. Que Él dice y yo obedezco. Ese es el señorío del Señor Jesucristo. Entonces, esta preeminencia del Señor Jesucristo que subió encima de todos los poderes, todos los cielos, para llenarlo todo, indica que Él es supremo, indica que Él es el Señor y por último indica que el Señor Jesucristo tiene poder sobre todo. Eso significa que el Señor Jesucristo te puede capacitar mejor que cualquier universidad. Eso significa que Él te puede usar mejor que cualquier otra institución. Eso significa, hermanos, fíjense que eso significa que Él tiene el poder soberano sobre nosotros. Por eso nosotros leemos en Filipenses capítulo 2, versículo 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó al Señor Jesucristo hasta lo sumo. Y dice el texto, y le dio un nombre que es sobre todos los nombres. Ahora note aquí para terminar. ¿Por qué Pablo está haciendo esto? ¿Por qué? ¿Se acuerda usted, hermano, quién es el enemigo principal, vamos a decirlo así, que va a tratar de que tú no uses los dones? ¿Quién es? Satanás y los demonios por allí. ¿Satanás tiene poder? Oh, fíjense que sí tiene poder, Nosotros tenemos que respetar a Satanás. Satanás sabe exactamente, si usted es hombre, la mujer que a usted le interesa, aunque no sea su esposa. Él sabe exactamente el hombre que a usted le interesa, aunque no sea su esposa. Él sabe lo que usted está viendo. Él sabe lo que usted está escuchando. Él no sabe lo que usted está pensando, pero se puede imaginar lo que usted está pensando de acuerdo a lo que usted está mirando y a la expresión que usted está haciendo. Es muy buen como que adivinador. Pero sobre todo Él es astuto. Es engañador. Es vivo, como nosotros decimos. Y Él va a hacer todo lo posible para decirte, yo te puedo satisfacer mejor. Y yo te puedo dar algo mejor. Y yo te puedo usar de manera mejor. Y aquí el apóstol Pablo está usando mire, usa 3 versículos para soportar un versículo. Para decir, el Señor Jesucristo, Dios. ¿Por qué digo que es Dios? Porque en el Salmo 68, versículo 18, allí es una referencia a Yahweh, a Jehová, a Dios. Y aquí lo está usando para aplicarlo, para referirse, para ilustrar a quién? Cristo. Él es Dios, 100% Dios y 100% hombre. Para mostrarnos que Jesús tiene más poder que Satanás, más poder que el mundo, más poder que el pecado, más poder que la muerte. ¿Y cómo lo mostró? Él mismo viniendo, haciéndose hombre y morir por nosotros, dar su vida por nosotros. ¿Lo merecíamos? No, igual Él vino a dar por nosotros, para rescatarnos.
Y para que Él entonces, al ascender allá a los cielos, Él tenga la capacidad, el poder absoluto para dar a quien quiera como Él quiera. Y usarle a quien quiera como Él quiera. Pablo dice, lo necio del mundo escogió Dios. Lo que en el mundo no valía nada, escogió Dios. Lo que era despreciado por el mundo. Y hay veces nosotros nos sentimos así, ¿no? Y Él te da este don para hacer que un don nadie sea alguien. Pero esta es tu opción. La iglesia de Efesios, habían personas que no estaban haciendo nada. Habían personas que no estaban usando el don que Dios les dio. Habían personas que no estaban siendo agradecidos. Habían personas que no se estaban viendo a sí mismos como Dios les ve en verdad. Estaban viviendo vidas desagradecidas. Estaban viviendo vidas frustradas. Estaban viviendo vidas desanimadas. Porque estaban viendo a otros. En lugar de estar viendo a aquel que dio todo por nosotros. Ahora mi hermano tiene una capacidad única, dada por el Señor Jesucristo para servirle a Él. Pero de la misma manera que Cristo le capacitó a mi hermano, Él me capacitó a mí de manera totalmente diferente. Yo no tengo que ser como mi hermano. Y tuve que aprender a la fuerza. Yo tengo que ser como Cristo quiere que yo sea. Yo en verdad aprecio mucho hasta hoy y amo a mi hermano. Pero he aprendido que tengo que anhelar ser como Cristo quiere que yo sea. Y es lo mismo para usted en esta noche. Tú no tienes que ser como otra persona. Tú tienes que hablar como otra persona. Dios te quiere así como sos. Dios te quiere usar así como estás. Y Dios puede hacer contigo lo que tú ni te imaginas. Y termino con esta historia. Dice que había una vez, yo no sé si esto es verídico o no, pero escuché y me pareció fantástico. Puede ser que sea verídico. Dice que una persona estaba predicando con todo. Después al final de su predicación, él dijo, bueno, si usted está dispuesto a servir a Dios, a entregarse a Dios por completo, pase adelante. Nadie pasó. Y el pastor dijo, tal vez usted no entiende lo que yo estoy diciendo. Si usted quiere servirle a Dios por completo, así como usted está completo, pase adelante. Dios quiere usarle. Pase adelante. Pasaron algunos minutos. Nadie pasó adelante. Hasta que después de unos minutos dice que sale del medio allí de la congregación, en el pasillo, una persona sin pies. Y viene solamente así con su mano. Una persona que estaba por la mitad. Dice que llega enfrente y le pregunta al pastor, pastor, ¿Dios acepta una persona por la mitad? Y el pastor le dijo, Dios acepta una persona por la mitad, pero que se entrega por completo. Pero no acepta una persona completo que se entrega por la mitad. Habremos muchos que muchas veces nos entregamos solo por la mitad. Dios te quiere completo. Y Dios puede hacer de usted lo que usted no se imagina. Usarlo de una manera que usted no se imagina. Y mire, cuando le llegue el día de morir, calidad. Calidad significa
padrísimo, purete, no sé. Ah, no, eso es de Argentina. Va a ser lo mejor. Porque como dijo el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Estoy preparado. Ya, cumplí la meta. Esa satisfacción solamente lo va a tener aquella persona que se entrega a servirle a Dios. Tal vez nunca va a predicar una vez. Y siempre va a estar sirviendo. Pero es la capacidad que Dios le dio. Es el don que Dios le dio. Y la satisfacción, ¿sabes quién se lo va a dar? Dios. Dios hace cosas increíbles. Es solamente que usted se entregue a Dios. Que usted decida servirle a Dios. Entonces, use sus dones en la iglesia. Tenés que saber cuál es tu don. A mí no me gusta decir tenés que descubrir tu don como si fuera que Dios está escondiendo. No, Dios no lo está escondiendo, ya te dio. Úsalo. Úsalo. ¿Cómo comienza eso? Comienza con una disposición. Dios, úsame. Y si Dios ve esa disposición en ti, Él es experto en mostrarte cómo usarlo. Y mostrarte cuál don tú tienes. Entonces, para terminar ahora, vamos a bajar nuestra cabeza, vamos a cerrar nuestros ojos. Y usted no tiene que pasar adelante nada, pero allí sentado, usted puede hablar con Dios. Usted le puede decir a Dios, Dios, úsame. Dios, ayúdame. Úsame aquí en la iglesia, Dios. Oh, amado Dios, te ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Puedes decirle así a Dios, que me uses. Y en esta noche puedes decir, con tus palabras, puedes decirle, Dios, yo me entrego a ti. Y quiero entregarme agradecido porque tú me diste un don. Y quiero pedirte, Dios, que uses ese don, me uses a mí en esta iglesia para la expansión del reino de Dios en esta ciudad. Úsame, Dios. Tal vez alguno de ustedes, hermanos, ha estado buscando, tal vez alguno ha estado encontrando como que una satisfacción en otras cosas. Y tal vez la razón por la cual usted no está sirviendo hoy a Dios es porque hay algo allí en su vida que lo está deteniendo. En esta noche, una de las cosas que te puedo asegurar después de hablar con tantas personas, que no hay satisfacción que te va a satisfacer más y plenamente que Cristo Jesús y servirle a Él. Yo sé que muchos buscan satisfacción en las músicas, en el sexo, en otras personas, en ídolos. Como cristianos, a veces nosotros mismos. Pero en esta noche, el único que te puede satisfacer es Cristo Jesús. Él vino a morir por eso. Él fue sepultado y resucitado y ascendido al cielo para tener el poder máximo, para tener todo el derecho de satisfacerte. Solo Él te puede satisfacer. Y tal vez en esta noche usted está en necesidad de esa satisfacción para poder ser usado por Dios. Tal vez estás viviendo una vida desatisfecha. Tal vez hasta el punto de depresivo y nadie sabe. Tal vez hay noches que lloras y nadie sabe. ¿Por qué no le decía a Cristo, Cristo, satisface mi vida? Tú compraste y ganaste todo el derecho para satisfacerme. Perdóname por no haber buscado mi satisfacción en ti y ayúdame. Úsame, Señor.
Usted puede allí orar por un minuto y después de un minuto entonces yo voy a orar para terminar. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, en esta noche que todos los que estamos aquí somos muy especiales para ti. Aunque a veces no lo vemos así. Aunque a veces caemos en la tentación del enemigo de pensar exactamente lo contrario. Y pensar que tú no te importas por nosotros. Y perdónanos, Señor, cuando estamos ahí. Pero en esta noche hemos visto, Señor, que una de las manifestaciones más cariñosas y bondadosas, una de las muestras de tu gracia, de tu amor inmerecido hacia cada uno de nosotros, es que a pesar de que no lo merecemos, a cada uno de nosotros aquí tú nos has capacitado para servirte. Y además hemos visto que tú tienes todo el derecho. Y no solamente todo el derecho, sino también toda la capacidad para darnos y para satisfacernos. Y yo te ruego, Señor, que tú uses a esta familia eclesiástica, a esta iglesia, para expandir el reino de Dios en esta ciudad y para que esta iglesia siga creciendo. Y que en el momento que de alguna manera como que quieren desenfocarse, desanimarse, apartarse, tu Santo Espíritu les recuerde el gran amor que tú tienes por cada uno, el gran sacrificio que tú has hecho por cada uno, para tener el derecho de ser nuestro dueño, nuestro Señor. Y le traigas nuevamente, le uses nuevamente, y esta iglesia pueda crecer y seguir creciendo en número, espiritualmente y en servicio a ti. Y que eso pueda satisfacer, que eso pueda dar una alegría, un gozo en sus vidas. Y eso se pueda reflejar en ellos todos los días. En su trabajo, en su casa, en su escuela, en su matrimonio. Porque el texto dice que tú lo llenas todo. Y creemos de todo corazón que tú lo puedes hacer. Por eso en esta noche, Señor, si hay alguien aquí que de repente ha levantado sus ojos espirituales hacia el cielo y pedido que tú le uses, que tú le satisfagas. Yo en esta noche, Señor, una vez más quiero implorarte, Señor, que tú, aquel que tiene ese deseo, le uses de manera especial. Y que ese ser usado se pueda demostrar y pueda comenzar aquí en esta iglesia. Y que tú después hagas lo que tú quieras con cada uno de nosotros, como tú quieras. Te damos las gracias, Dios, en esta noche, por el don que tú nos has dado, por la capacidad sobrenatural que tú nos has dado para servirte. No lo merecemos, pero tú nos lo das. Ayúdanos a usarlo. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, muchas gracias. Que Dios le bendiga. Y si Dios permite, pues nos vemos mañana.